Elena había vivido toda su vida en un pequeño pueblo, rodeada de campos verdes y colinas. La vida allí era sencilla y tranquila, donde el tiempo parecía detenerse entre los días de cosecha y las noches de calma bajo el cielo estrellado. No estaba acostumbrada al bullicio de la ciudad ni a sus prisas. Cada rincón de su hogar en el campo le recordaba a Carlos, su único hijo, quien se había marchado en busca de una vida mejor. Había construido su fortuna en la ciudad, y aunque al principio se mantenía en contacto con su madre, las llamadas y visitas se habían ido espaciando con el tiempo, hasta que cesaron por completo. 2 años sin noticias, 2 años en los que la angustia y el miedo se instalaron en el corazón de Elena. Cada carta que enviaba a la dirección de Carlos volvía sin respuesta. Cada llamada terminaba en una grabación automática que la dejaba con más preguntas que respuestas. Decidió que ya era suficiente. Era su hijo, y si nadie le decía qué ocurría, ella misma lo averiguaría. Con esa determinación, Elena emprendió su viaje a la ciudad. El tren parecía moverse más despacio de lo normal, o tal vez era su impaciencia la que alargaba cada kilómetro. Llevaba en su bolso una foto de Carlos, el único retrato que tenía de él en sus años de prosperidad. Vestía un traje elegante y sonreía con confianza. Esa imagen no coincidía con el silencio que ahora los separaba. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué la había olvidado? Al llegar a la estación, todo era desconocido para ella. El ruido de los autos, las luces brillantes de los anuncios y la multitud que iba y venía, la abrumaban. Pero Elena no estaba allí para admirar la ciudad. Tenía un propósito, y eso le daba fuerzas. Tomó un taxi y entregó la dirección de la mansión de Carlos. El conductor la miró por el retrovisor, algo sorprendido, pero no dijo nada. La mansión donde Carlos vivía era enorme, más grande de lo que ella hubiera imaginado. Rodeada por altos muros y un portón de hierro forjado, la casa parecía una fortaleza que protegía a sus habitantes de miradas curiosas. Elena sintió una punzada de incomodidad al verla. Esa casa no se parecía en nada al hogar que había soñado para su hijo, uno lleno de luz y calidez. Esta mansión, a pesar de su lujo evidente, le resultaba fría y distante. Elena bajó del taxi y con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al portón, tocó el timbre con manos temblorosas y esperó. Nadie respondía. El silencio que envolvía la propiedad la inquietaba aún más. Después de lo que parecieron minutos eternos, una voz mecánica resonó desde un intercomunicador. ¿Quién es? Soy Elena, la madre de Carlos. Vengo a verlo, respondió ella con voz firme, aunque sentía que sus palabras se perdían en la vastedad del lugar. La puerta se abrió con un chirrido pesado, y Elena entró. El camino hacia la entrada principal estaba flanqueado por árboles perfectamente podados y flores que parecían más decorativas que naturales. Sin embargo, todo ese lujo no lograba disipar la creciente sensación de inquietud que la acompañaba. Al llegar a la puerta principal, una mujer la esperaba en el umbral. Era alta, de rostro afilado y con un porte autoritario. Llevaba un uniforme negro impecable, que resaltaba sus ojos oscuros y fríos. «Soy Lucía, el ama de llaves de la casa», dijo, sin siquiera esbozar una sonrisa. «Lamento informarle que el señor Carlos no está. Está en un viaje de negocios». Elena sintió una punzada de decepción, pero algo en la mirada de Lucía, algo en su tono, no encajaba. Había una frialdad palpable en el ambiente, como si aquella mansión ocultara más de lo que estaba dispuesta a mostrar. «Es extraño», respondió Elena manteniendo la calma. «No he sabido de él en 2 años. ¿Está bien?» Lucía mantuvo la misma expresión impasible. «El señor Carlos es un hombre ocupado. Pero está bien. Puede dejarle un mensaje si lo desea». Elena, aunque educada, no era una mujer que se dejara intimidar con facilidad. Con cada palabra de Lucía, sentía que algo no estaba bien. Decidió no insistir de momento, pero en su interior ya había tomado una decisión.
Se quedaría en la mansión hasta obtener respuestas. «Me quedaré aquí», anunció Elena. «Soy su madre. Si algo le ha pasado, quiero saberlo». Lucía la miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y algo más que Elena no logró descifrar del todo. Tras unos segundos de incómodo silencio, la ama de llaves dio un paso atrás, permitiéndole la entrada. «Como guste», dijo finalmente, pero Elena notó un brillo en sus ojos que le hizo pensar que su presencia no era bien recibida. Con el corazón pesado y una intuición que no fallaba, Elena cruzó el umbral de la mansión, decidida a descubrir la verdad detrás del misterioso silencio de su hijo. Una vez dentro de la mansión, Elena fue recibida por un silencio que parecía absorber cada sonido. Las paredes altas, decoradas con obras de arte y tapices opulentos, no lograban disipar la sensación de frialdad que impregnaba el lugar. A pesar de todo el lujo que la rodeaba, la casa carecía de vida. No había música, ni risas, ni siquiera el ruido de alguna conversación lejana. Era como si el tiempo allí se hubiera detenido. Lucía, con su postura rígida y modales formales, la condujo por los pasillos con pasos que apenas hacían eco. El suelo de mármol parecía inmaculado, pero la sensación de desconfianza crecía en el pecho de Elena. El ama de llaves le habló de manera cortés, pero no podía ocultar una actitud distante. Cada palabra que decía parecía medida, cada gesto calculado. No había duda en Elena de que esa mujer no estaba siendo completamente sincera, pero por el momento decidió seguir el juego. «Le mostraré la habitación de invitados donde podrá quedarse, señora Elena», dijo Lucía, con una voz suave pero carente de calidez. «Es un ala tranquila de la casa, ideal para descansar». Elena asintió, siguiendo a Lucía por un largo pasillo. Mientras caminaba, sus ojos observaban con detenimiento cada detalle. Las ventanas grandes permitían la entrada de luz, pero las cortinas gruesas impedían que el lugar se iluminara completamente, dejando sombras en cada rincón. Las obras de arte, en su mayoría retratos y paisajes oscuros, contribuían a esa atmósfera sombría. Finalmente, Lucía abrió una puerta doble, revelando una habitación elegantemente decorada, pero con la misma frialdad que el resto de la casa. El cuarto era amplio, con muebles antiguos, una cama grande cubierta por sábanas de seda y una lámpara de araña que colgaba del techo. Sin embargo, no era el tipo de lugar en el que Elena se sentiría cómoda. No había ni una pizca del calor hogareño que ella conocía del campo. Todo en esa casa le parecía vacío, a pesar de su esplendor. «Aquí podrá descansar», dijo Lucía. «Si necesita algo, no dude en llamarme. No hay muchos empleados en la mansión en este momento, pero yo estoy a cargo de todo». Elena la miró fijamente por unos segundos antes de responder. «Gracias», dijo con un tono que ocultaba sus verdaderos pensamientos. No quería despertar más sospechas de las necesarias. Tenía claro que su intención no era descansar. Había venido a encontrar a su hijo, y algo le decía que Lucía sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Lucía se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Una vez sola, Elena se permitió un respiro profundo. Se acercó a una de las ventanas y observó el vasto jardín que rodeaba la mansión. Las plantas y árboles estaban meticulosamente cuidados, pero al igual que el interior de la casa, parecía que todo allí era parte de una exhibición, más que un lugar para disfrutar. Mientras miraba el paisaje, sus pensamientos regresaron a Carlos. No podía quitarse de la cabeza la última vez que había hablado con él. La voz de su hijo había sonado inquieta, como si algo le preocupara. Esa llamada había sido corta, y después de eso, el silencio absoluto. Carlos siempre había sido un hombre fuerte, alguien que se enfrentaba a los desafíos de la vida con valentía. Pero algo había cambiado, y ahora su madre estaba segura de que él no estaba bien. Elena decidió que no podía perder más tiempo. Sabía que su intuición rara vez fallaba, y en ese momento,
esa misma intuición le gritaba que algo andaba muy mal. Lucía no era solo una empleada cualquiera. Su mirada, sus gestos, el tono calculado de su voz, todo en ella irradiaba secretismo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio nuevamente, Elena se levantó de la cama con sigilo. No había podido dormir y sentía que esa era su oportunidad para empezar a investigar. Caminó descalza por los pasillos, asegurándose de no hacer ruido. A pesar de la oscuridad, su sentido de orientación la guió hacia los lugares que habían llamado su atención durante el día. Sabía que tenía que empezar por aquellos rincones a los que Lucía no querría que ella llegara. Caminó hasta encontrar una puerta cerrada con llave. Recordaba haberla visto antes cuando Lucía le mostró la casa, pero en ese momento no había podido preguntar al respecto. La puerta, oscura y robusta, parecía fuera de lugar comparada con el resto de la decoración. Elena intentó abrirla, pero como esperaba, estaba cerrada. Sabía que detrás de esa puerta había algo que Lucía no quería que ella viera. Decidió que no iba a rendirse. Había aprendido, a lo largo de su vida en el campo, que la perseverancia era la clave para superar cualquier obstáculo. Sabía que en esa casa nadie estaba completamente despierto a esas horas. Aprovechando el silencio, caminó por los pasillos con la esperanza de encontrar una manera de abrir esa puerta. Llegó hasta la cocina, donde encontró un juego de llaves colgado en la pared. No sabía si alguna de ellas sería la que necesitaba, pero no podía perder la oportunidad. Regresó rápidamente al lugar donde estaba la puerta y probó varias llaves. Después de algunos intentos fallidos, una de ellas finalmente encajó en la cerradura. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la puerta se abrió con un leve chirrido. El aire que escapó de la habitación era frío, como si ese lugar no hubiera sido abierto en mucho tiempo. A pesar del temor que sentía, dio un paso adelante. Sabía que detrás de esa puerta podía estar la clave para entender qué le había pasado a su hijo. Entró en la habitación, descubriendo un estudio oscuro y lleno de papeles desordenados. Sobre la mesa de madera en el centro había una pila de cartas. Su corazón se aceleró cuando reconoció la letra de Carlos en los sobres. Con manos temblorosas, tomó la primera carta y comenzó a leer. Las palabras de su hijo, escritas con desesperación, hablaban de cómo se sentía prisionero en su propia casa. «Siento que no puedo escapar», decía una de las líneas. «Lucía tiene el control de todo. No sé en quién confiar». Elena sintió cómo el miedo se transformaba en una determinación feroz. Algo muy oscuro estaba ocurriendo en esa casa, y ella no se iría sin descubrir la verdad. Elena, sentada a la luz de una lámpara tenue, sostenía las cartas de su hijo entre sus manos temblorosas. Cada línea que leía aumentaba el dolor en su corazón. Carlos había escrito con desesperación, describiendo una situación que ella jamás habría imaginado. «Lucía controla todo. Me siento como un prisionero», repetían las cartas una tras otra, cada una fechada poco antes de que cesara todo contacto entre ellos. Los primeros párrafos parecían relatos vagos de incomodidad, de un malestar que iba creciendo lentamente. Carlos escribía sobre cómo la atmósfera de la casa se volvía más opresiva, sobre la presencia cada vez más dominante de Lucía en su vida. Primero como ama de llaves, y luego como alguien que intervenía en sus decisiones más íntimas. La escritura era cada vez más desorganizada, como si las drogas o la falta de claridad mental lo hubieran ido afectando gradualmente. No cabía duda, algo terrible le estaba ocurriendo a su hijo. «Lucía me controla», repetían varias cartas con una creciente sensación de urgencia. En una de las últimas cartas, Carlos mencionaba haberse dado cuenta de que estaba siendo envenenado lentamente. Describía síntomas que no podía entender al principio: mareos, debilidad extrema y un estado de confusión constante. Había intentado buscar ayuda, pero cada vez que lo hacía, Lucía lo detenía, convenciéndolo de que todo estaba bajo control, que lo que necesitaba era descansar y no alarmarse. Elena sintió que un nudo se formaba en su estómago al leer esas palabras.
¿Cómo había llegado su hijo a caer en una situación así? El hombre que ella conocía era fuerte, independiente, y había logrado construir una vida desde cero. Pero ahora parecía estar atrapado en una red que no podía ver con claridad, manipulado por personas en quienes había confiado. Elena maldijo su distancia, su ignorancia, por no haber llegado antes a socorrerlo. La última carta era la más aterradora. Carlos escribía con manos temblorosas, claramente bajo el efecto de alguna sustancia, apenas coherente. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Me siento como si estuviera perdiendo la cordura. Mamá, si recibes esto, por favor, ayúdame. Esa fue la última comunicación de su hijo. Luego, el silencio absoluto. Elena dejó las cartas sobre la mesa. Su cuerpo temblaba de rabia y miedo. Sabía que no podía perder más tiempo. Tenía que actuar, pero también debía ser cuidadosa. Si Lucía había logrado envenenar a Carlos y mantenerlo aislado durante tanto tiempo, sin que nadie sospechara, significaba que ella tenía más poder del que Elena había imaginado. Pero ahora que conocía la verdad, nada la detendría. Decidió que lo primero que debía hacer era confrontar a Lucía, aunque no podía permitirse que esa mujer sospechara de sus intenciones de inmediato. Necesitaba obtener más información. Quizás con las cartas como evidencia podría obligarla a revelar la verdad sobre lo que había ocurrido con Carlos. Pero antes de actuar, debía encontrar a su hijo. Con las cartas guardadas en su bolso, Elena salió del estudio en silencio, cuidando que nadie la viera. La mansión, con su laberinto de pasillos y escaleras, se volvía más siniestra bajo la oscuridad de la noche. Mientras avanzaba hacia su habitación, algo la detuvo. Escuchó un leve susurro, casi imperceptible. Parecía venir de algún lugar cercano. Se detuvo en seco y afinó el oído. ¿Alguien más estaba despierto? Decidió seguir el sonido. No podía decir con certeza de dónde provenía, pero su intuición la guiaba. Caminó en puntillas por el largo pasillo hasta que llegó a una puerta que nunca había visto antes. Estaba oculta detrás de una gran cortina, casi como si hubiera sido deliberadamente puesta allí para esconderla de la vista. Con cautela, apartó la cortina y giró el pomo de la puerta. El interior era un pequeño salón que daba a otra ala de la mansión, una que hasta ese momento no había descubierto. Se trataba de un corredor estrecho que conducía a una escalera en espiral. Cada peldaño rechinaba bajo su peso, pero Elena continuó, impulsada por la desesperación. Cuando llegó al final de la escalera, se encontró en un pasillo diferente al resto de la casa. Era más estrecho, casi claustrofóbico, y no había lujosas decoraciones ni cuadros en las paredes. A lo lejos, pudo ver una puerta entreabierta, y desde allí provenía el leve susurro que había escuchado. Elena avanzó con pasos silenciosos hasta llegar a la puerta. Al asomarse, su corazón se detuvo. Dentro de la habitación, sentada en un sillón de terciopelo, estaba Lucía, hablando en voz baja con alguien que no podía ver claramente. No obstante, las palabras que salían de su boca confirmaron las peores sospechas de Elena. «Carlos no irá a ninguna parte», decía Lucía. Su voz era suave pero cargada de malicia. «Está bajo control. No puede pensar con claridad, y eso es exactamente lo que necesitamos para que todo siga su curso. Nadie vendrá a buscarlo, ni siquiera su madre. Está completamente a mi merced». Elena sintió una furia abrasadora en su interior. Todo lo que había imaginado se estaba confirmando. Su hijo estaba siendo manipulado y controlado por esa mujer. Y quién sabe qué más había hecho para asegurarse de que nadie sospechara. Decidió que no podía esperar más. Si Carlos seguía bajo el poder de Lucía, su vida corría un peligro inminente. Volvió sobre sus pasos rápidamente, asegurándose de que Lucía no la hubiera visto. Sabía que, a partir de ese momento, tendría que actuar con el mayor sigilo posible si quería salvar a su hijo. De regreso en su habitación, Elena se sentó en el borde de la cama, tratando de planificar sus próximos movimientos. No podía enfrentarse a Lucía sola.
Necesitaba aliados, alguien dentro de la mansión que pudiera ayudarla. Recordó haber visto a un joven jardinero ese mismo día, trabajando en el invernadero del jardín. Parecía ser uno de los pocos empleados que no respondía directamente a Lucía, y tal vez, solo tal vez, él podría estar dispuesto a ayudar. Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. Ahora que tenía las cartas de Carlos y la confirmación de los oscuros planes de Lucía, no podía permitirse un solo error. De lo contrario, perdería a su hijo para siempre. El amanecer se filtraba a través de las cortinas gruesas, cuando Elena decidió que ya no podía esperar más. La noche había sido larga e inquietante, llena de sombras y susurros que la atormentaban, pero ahora la luz del día le daba una nueva determinación. Las cartas de Carlos y las palabras que había escuchado la noche anterior dejaban claro que su hijo estaba en algún lugar de esa mansión y que Lucía tenía control sobre él. No podía dejar que las cosas siguieran así. Carlos necesitaba ayuda, y era su deber como madre salvarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó por las escaleras y buscó a Lucía. El plan de actuar con cautela quedó atrás. Ahora solo sentía la urgencia de enfrentarla. Sabía que enfrentarse a esa mujer era peligroso, pero el miedo por la vida de su hijo superaba cualquier otra preocupación. Mientras caminaba por los pasillos interminables de la mansión, su mente repitió una y otra vez lo que Carlos había escrito. Me siento prisionero. No sé en quién confiar. Finalmente, encontró a Lucía en el comedor, supervisando el desayuno. La mujer, siempre impecable en su uniforme, se movía con la misma calma inquietante que la primera vez que la vio. Su rostro no reflejaba ninguna emoción cuando notó la presencia de Elena, pero sus ojos, siempre fríos, mostraban una chispa de desagrado. Necesito ver a mi hijo ahora mismo, dijo Elena sin rodeos. Su voz sonó más fuerte de lo que había anticipado, y el eco de sus palabras resonó en la habitación vacía. Lucía alzó una ceja, como si la petición le resultara extraña, pero no dijo nada inmediatamente. En lugar de ello, colocó cuidadosamente una taza de té en la mesa antes de girarse hacia Elena. Señora Elena, comenzó con voz suave pero calculada. Ya le he dicho que Carlos no está en condiciones de recibir visitas. Está enfermo, y verlo ahora solo empeoraría su estado. Elena se mantuvo firme, con la mirada fija en los ojos de Lucía. No podía permitir que esa mujer la manipulase o desviara la conversación. Había demasiadas mentiras, demasiadas inconsistencias. El silencio de Carlos, las cartas, el extraño comportamiento de Lucía, todo indicaba que la enfermedad de su hijo no era lo que parecía. Quiero verlo, repitió acercándose más. Soy su madre y tengo derecho a saber qué está ocurriendo. El rostro de Lucía no mostró sorpresa ante la insistencia de Elena. Por un momento, la tensión entre las dos mujeres llenó la habitación como un peso insoportable. Elena podía sentir que la calma aparente de Lucía escondía algo mucho más oscuro y peligroso. Finalmente, Lucía suspiró y se permitió una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Muy bien, dijo lentamente, como si estuviera considerando cuidadosamente cada palabra. Le diré la verdad, señora Elena. Carlos está aquí, en la mansión, pero su condición es delicada, muy delicada. Ha estado enfermo durante mucho tiempo, y yo he sido quien lo ha cuidado todo este tiempo. Si insistes en verlo, será bajo tus propias responsabilidades. Pero quiero advertirte, su estado es tal que podría no reconocerte, ni siquiera entender lo que sucede a su alrededor. Esas palabras cayeron sobre Elena como un golpe. La idea de que Carlos, su Carlos, pudiera estar tan gravemente afectado la llenó de horror. Pero al mismo tiempo, algo en el tono de Lucía sonaba como una amenaza velada, como si la mujer estuviera preparándola para algo mucho peor. A pesar de todo, Elena no cedió. Lo quiero ver ahora, repitió, esta vez con más control, aunque el temblor en su voz la traicionaba. Lucía la observó por un largo momento. Luego asintió lentamente,
como si estuviera accediendo a regañadientes. «Sígueme», dijo simplemente. Elena la siguió a través de un laberinto de pasillos que parecían ir cada vez más profundos dentro de la mansión. No reconocía esa parte de la casa. Era como si Lucía la estuviera llevando a un lugar oculto, un ala que había sido escondida a propósito. El aire se volvía más frío a medida que descendían por una estrecha escalera. Finalmente, llegaron a una puerta pesada, diferente de las elegantes puertas del resto de la casa. Lucía se detuvo ante ella y, sin girarse, dijo: «Recuerda lo que te dije. Lo que vas a ver no será fácil para ti». Elena sintió un nudo en el estómago, pero se preparó mentalmente. Nada la detendría ahora. Lucía abrió la puerta con una llave que llevaba consigo, y la visión que se desplegó ante los ojos de Elena le quitó el aliento. Carlos estaba allí, sentado en una silla de ruedas, pero no era el hombre fuerte y vibrante que ella recordaba. Su hijo, siempre lleno de energía, se veía pálido y demacrado. Sus ojos estaban entrecerrados, como si estuviera en un estado de semi-inconsciencia. Parecía no registrar su presencia. Elena corrió hacia él, ignorando las advertencias de Lucía, y se arrodilló junto a la silla. «Carlos, hijo mío», dijo, su voz quebrándose. Pero Carlos no respondió. No había ninguna reacción en su rostro. Su respiración era superficial, y sus manos descansaban inertes sobre su regazo. Elena sintió una oleada de angustia que casi la dejó sin aliento. ¿Cómo había llegado a ese estado? ¿Qué le habían hecho? Sus dedos rozaron la piel fría de su hijo, buscando alguna señal de vida. «Te dije que estaba muy enfermo». La voz de Lucía interrumpió el momento, suave pero con una satisfacción que Elena no pudo pasar por alto. «Ha estado así durante meses. No reconoce a nadie, ni siquiera a mí. Solo trato de cuidarlo lo mejor que puedo». Elena se levantó lentamente, volviéndose hacia Lucía con una mezcla de furia y desesperación. «¿Qué le has hecho?», susurró, sin apartar los ojos de la mujer. «Esto no es una simple enfermedad. ¿Sabes algo más?». Lucía se encogió de hombros, pero la sonrisa fría que había en sus labios confirmó las sospechas de Elena. Lo que le ha ocurrido es complicado. Su salud se deterioró rápidamente y no hay mucho que pueda hacerse. Está mejor así, bajo mi cuidado. Elena no creyó ni una palabra. Algo más estaba ocurriendo. Sabía que Lucía estaba detrás del estado de su hijo, pero por el momento, su prioridad era sacarlo de esa casa. Sin embargo, ahora no era el momento para un enfrentamiento abierto. Necesitaba un plan y, sobre todo, necesitaba ayuda. «No voy a permitir que lo mantengas aquí de esta manera», dijo Elena, aunque sabía que tenía que escoger sus palabras con cuidado. «Mi hijo no merece esto. Encontraré la manera de salvarlo». Lucía entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Sabía que tenía el control en ese momento, pero Elena ya estaba pensando en su próximo movimiento. Si quería salvar a Carlos, tendría que encontrar la manera de sacar a Lucía del juego. Y para eso, necesitaría aliados dentro de la mansión. Solo entonces podría descubrir toda la verdad y liberar a su hijo de las garras de esa mujer sin escrúpulos. La mañana después de su desgarradora visita a Carlos, Elena se encontraba en su habitación, tratando de procesar lo que había visto. Las imágenes de su hijo, débil e incapaz de reconocerla, no dejaban de invadir su mente. Las palabras de Lucía resonaban con una frialdad calculada que hacía que la piel se le erizara. Carlos no estaba solo enfermo. Había algo más profundo y siniestro en esa situación, y Elena lo sabía con certeza. El rostro inexpresivo de su hijo, la mirada vacía. Todo indicaba que estaba siendo sometido a algo más que una simple enfermedad. Mientras trataba de encontrar la manera de actuar sin precipitarse, escuchó un golpe en la puerta. Era un sonido discreto, casi como si quien estuviera al otro lado no quisiera ser descubierto.
Elena se levantó rápidamente y abrió la puerta con precaución. Del otro lado se encontraba un hombre que no había visto antes. Era alto, delgado, con el rostro serio y ligeramente ojeroso, como si llevara días sin dormir. Vestía un traje sobrio y llevaba una carpeta bajo el brazo. Su presencia era formal, pero había una urgencia contenida en su semblante. ¿Usted es Elena, la madre de Carlos?, preguntó el hombre con voz baja pero firme. Elena asintió, aunque mantuvo cierta distancia. No podía confiar en nadie en esa mansión. «Soy Daniel, el abogado de su hijo», continuó él. «Necesito hablar con usted de algo muy importante. ¿Puedo pasar?». Elena dudó por un momento, pero la seriedad en los ojos de Daniel la convenció de que debía escuchar lo que tenía que decir. Asintió y lo invitó a entrar. Cerró la puerta detrás de él, asegurándose de que nadie más pudiera oír la conversación. Daniel se sentó en la silla frente a la cama de Elena, sin dejar de observarla con intensidad. Había algo en su mirada que indicaba que llevaba tiempo pensando en este momento, como si la visita de Elena a la mansión hubiera sido la oportunidad que estaba esperando para actuar. «No tengo mucho tiempo», empezó Daniel, apoyando la carpeta en sus rodillas. «Lucía no tarda en enterarse de todo lo que sucede aquí, así que necesito ser directo. Algo terrible le está ocurriendo a su hijo, y es mucho más grave de lo que usted imagina». Elena lo miró con el corazón en la garganta. Sabía que había más detrás de la enfermedad de Carlos, pero escuchar esas palabras la dejó helada. «¿Qué le han hecho?», preguntó ella, su voz quebrada por la angustia y la rabia contenida. Daniel respiró hondo y abrió la carpeta. En su interior había documentos, algunos de los cuales parecían ser papeles legales y financieros. Los deslizó hacia Elena para que los viera. «Esto es lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses», explicó mientras le mostraba los documentos. «Carlos, en algún momento, firmó una serie de poderes legales que transfieren el control total de sus finanzas a Lucía, no solo sobre sus propiedades, sino también sobre sus cuentas bancarias, sus inversiones, todo. Ella tiene un control absoluto sobre sus decisiones». Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Aunque sospechaba de Lucía, nunca había imaginado que el control fuera tan absoluto. Se sentó lentamente en la cama, con los ojos fijos en los documentos que Daniel le mostraba. Había firmas de Carlos en todos ellos, pero la fecha en que habían sido firmados coincidía sospechosamente con el inicio de su aislamiento y enfermedad. «¿Cómo es posible?», preguntó incrédula. Carlos nunca habría entregado su vida de esa manera, y menos a una empleada. Daniel asintió con gravedad. «Eso es lo más preocupante», continuó. «Yo fui su abogado por muchos años, y sé que nunca habría tomado estas decisiones en su sano juicio. Pero algo cambió hace poco más de un año. De repente, dejó de contactar conmigo directamente. Todos los asuntos comenzaron a pasar por Lucía. Al principio pensé que se trataba de un simple cambio administrativo, pero cuando insistí en hablar con Carlos, siempre recibía la misma respuesta, que estaba demasiado ocupado o enfermo para atenderme». Elena apretó los dientes, sintiendo la furia burbujear en su interior. Sabía que su hijo estaba en manos de alguien que no tenía ninguna intención de cuidarlo, sino de controlarlo completamente. Y ahora, viendo los documentos que Daniel le mostraba, tenía la prueba de hasta qué punto Lucía había extendido sus garras sobre la vida de Carlos. «¿Por qué no hizo nada?», preguntó Elena, sin poder contener el reproche en su voz. «Usted es su abogado. Si sospechaba algo, ¿por qué no lo detuvo?». Daniel bajó la mirada, visiblemente incómodo. Parecía luchar con su propia culpa. «Lo intenté, señora Elena. En más de una ocasión traté de intervenir, pero Lucía siempre encontraba una manera de bloquearme. Presentaba documentos con la firma de Carlos, y legalmente no había nada que pudiera hacer. Incluso hablé con algunos colegas para buscar formas de revertir el control. Pero mientras Carlos no declarara por sí mismo que estaba siendo manipulado, mis manos estaban atadas.
Elena comprendía la complejidad de la situación, pero no podía dejar de sentir frustración. Todo indicaba que Lucía había estado manipulando a Carlos desde hacía mucho tiempo, probablemente incluso antes de que él se diera cuenta. Y ahora su hijo estaba atrapado, incapaz de pedir ayuda. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó finalmente Elena. Si Lucía tiene tanto poder, ¿qué espera lograr diciéndome esto? Daniel la miró directamente a los ojos, su expresión más sombría que nunca. Porque usted es su madre. La única persona que puede sacarlo de esta situación es alguien en quien él confíe. Y Lucía sabe muy bien que si Carlos vuelve a confiar en usted, perderá el control. Por eso ha hecho todo lo posible para mantenerla alejada, incluso diciéndole que está enfermo cuando en realidad está siendo envenenado poco a poco. Elena sintió que su pecho se apretaba al escuchar esas palabras. Aunque había sospechado que algo no estaba bien con la enfermedad de su hijo, ahora tenía la confirmación de que lo que Carlos sufría no era natural. Alguien, probablemente Lucía, lo estaba envenenando para debilitarlo y tener control sobre él. ¿Cómo podemos salvarlo?, preguntó ella, decidida. ¿Qué puedo hacer? Daniel miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Tengo una idea, dijo en voz baja, pero no será fácil. Lucía tiene ojos y oídos en toda la casa. No podemos simplemente confrontarla abiertamente sin que tome represalias, y mucho menos con Carlos en su estado actual. Pero usted y yo podemos trabajar juntos. Hay formas de revertir estos poderes legales si podemos demostrar que Carlos no estaba en su sano juicio cuando los firmó. Lo primero que necesitamos es sacar a Carlos de aquí, alejarlo de la influencia de Lucía, pero para hacerlo necesitamos un plan. Elena asintió, aunque el miedo estaba presente en cada fibra de su ser. Sabía que enfrentarse a Lucía no sería sencillo, y que cualquier error podría costarle la vida de su hijo, pero ya no había vuelta atrás. Ahora tenía pruebas, aliados y sobre todo, una determinación que no se rompería. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, dijo Elena con una firmeza en su voz que no había mostrado antes. No permitiré que esa mujer siga controlando a mi hijo. Daniel asintió y juntos comenzaron a planear los próximos pasos. Sabían que la batalla sería difícil, pero Elena no se detendría hasta liberar a Carlos de las garras de Lucía. Elena, con el corazón aún palpitante por su conversación con Daniel, sabía que el tiempo era crucial. Las sospechas sobre el envenenamiento de Carlos y el control absoluto que Lucía tenía sobre su vida la impulsaban a Baudette a actuar. Su instinto de madre, esa voz interna que nunca había fallado, le gritaba que Lucía tenía algo más que ocultar. Había algo oscuro y retorcido en todo lo que ocurría dentro de la mansión, y la fachada perfecta de la ama de llaves solo escondía verdades aún más siniestras. Aquella noche, tras un día que había transcurrido en una calma inquietante, Elena decidió que no podía esperar más. Daniel le había advertido que Lucía era peligrosa y que debía proceder con cautela, pero también le había dicho que necesitaban pruebas sólidas, algo más que simples documentos para demostrar que su hijo estaba siendo manipulado y posiblemente drogado. Si Carlos estaba siendo envenenado, tenía que encontrar la prueba física de esa agresión y, sobre todo, tenía que sacarlo de ese estado de debilidad antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, después de asegurarse de que Lucía había concluido con sus rondas por la mansión, Elena comenzó a vigilarla con más atención. Lucía no era alguien que bajara la guardia fácilmente, pero había algo en su comportamiento que esa noche parecía distinto, más tenso. Elena notó que Lucía llevaba consigo una bandeja de bebidas y algunos frascos, y decidió seguirla en silencio, manteniendo una distancia prudente por los oscuros pasillos de la casa. Elena la siguió por un camino que no había recorrido antes. Lucía salió de la mansión y se dirigió hacia un sendero oculto en el vasto jardín que rodeaba la propiedad. Las sombras de los árboles altos y la bruma que se levantaba del suelo
hacían que el jardín pareciera un lugar sacado de una pesadilla. Sin embargo, Elena, impulsada por el amor hacia su hijo, no sintió miedo, solo una creciente determinación. A lo lejos, vislumbró el invernadero, un edificio de cristal, iluminado débilmente desde el interior, que contrastaba con la oscuridad de la noche. Desde su posición, Elena vio a Lucía entrar con la bandeja. Esperó unos minutos, calculando el momento oportuno para acercarse sin ser vista. El silencio era absoluto. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies rompía esa quietud. Pero sus pasos eran cuidadosos y precisos. Cuando llegó al invernadero, el calor y la humedad del interior empañaron ligeramente los cristales, pero Elena pudo ver a través de las manchas difusas. En medio de plantas exóticas y flores que nunca había visto, estaba Carlos. Él se encontraba sentado en una silla de ruedas, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su piel estaba pálida y su semblante apagado, como si el hombre que una vez había sido estuviera encerrado en algún rincón oscuro de su mente, atrapado y sin poder escapar. Elena sintió una puñalada de dolor al verlo así. La última vez que lo había visto en plena salud, era un hombre enérgico, lleno de ambición y vida. Ahora, parecía un reflejo roto de lo que una vez fue, consumido por algo que ella no podía ver, pero que sabía que estaba allí, oprimiéndolo lentamente. Su respiración era débil, y sus ojos, aunque abiertos, no parecían enfocar nada en particular. Parecía estar en un estado de trance, completamente desconectado de la realidad que lo rodeaba. Elena se acercó lentamente, intentando no hacer ruido. Cada paso que daba hacia su hijo era una batalla interna entre la esperanza y el miedo. Finalmente, se arrodilló a su lado, con lágrimas en los ojos. «Carlos, hijo», susurró, tocando su mano fría. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido detrás de ella hizo que se sobresaltara. Giró la cabeza rápidamente, y allí estaba Lucía, de pie en la entrada del invernadero, observándola con una sonrisa fría y calculadora. Parecía haber estado esperando este momento. «Sabía que tarde o temprano intentarías algo así, señora Elena», dijo Lucía con voz baja pero cargada de amenaza. «Deberías haberte mantenido en tu lugar». Elena se levantó de inmediato, interponiéndose entre Carlos y Lucía, como si su cuerpo pudiera proteger a su hijo de la maldad de esa mujer. «¿Qué le has hecho?», gritó Elena, la furia y el miedo mezclándose en su voz. «Mi hijo no está enfermo, tú lo has envenenado. ¡Lo estás controlando!». Lucía no perdió su compostura. En lugar de eso, avanzó lentamente hacia ellos, su presencia imponente llenando el invernadero. «Carlos está delicado», respondió Lucía, acercándose más. «Pero no te preocupes, está bajo mi cuidado. Si haces lo que te digo, no empeorará. Sin embargo, si decides quedarte y seguir interfiriendo, las cosas podrían cambiar muy rápido para él». Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía creer el nivel de cinismo que Lucía demostraba. La amenaza en sus palabras era clara. Cualquier intento de rescatar a Carlos sin su permiso sería fatal para él. «Sabes perfectamente que no es una enfermedad», dijo Elena con voz firme, tratando de controlar el temblor en sus manos. «Lo has estado drogando, manipulando, para poder controlarlo. Esto es un crimen». Lucía sonrió, pero esa sonrisa estaba cargada de veneno. «Cuidado, señora Elena», dijo en tono suave, casi burlón. «Aquí nadie cometerá ningún crimen. Todo lo que ocurre en esta mansión está perfectamente bajo control, bajo mi control. Y si piensas que puedes salvar a Carlos sin consecuencias, te equivocas. Si insistes en quedarte y seguir interfiriendo, la única persona que sufrirá será él». Elena sintió que su corazón se detenía ante esa amenaza. Sabía que Lucía era capaz de cualquier cosa. Tenía el control absoluto, no solo de las finanzas y la vida de Carlos, sino también de su cuerpo y mente. Había algo más que envenenamiento físico.
Lucía había logrado que Carlos dependiera completamente de ella, y cualquier paso en falso podría costarle la vida a su hijo. «Vete a dormir, Elena», dijo Lucía, suavizando su tono como si hablara con una niña pequeña. «Mañana todo estará igual. No intentes hacer nada precipitado porque no sabes en lo que te estás metiendo. Carlos está mejor así. Tú no puedes ayudarlo». Elena sintió que el pánico la envolvía, pero también sabía que si actuaba precipitadamente, Lucía podría cumplir su amenaza. Con el corazón roto, miró una vez más a su hijo, su cuerpo inerte y su espíritu atrapado. No tenía elección. Retrocedió lentamente hacia la salida, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Sabía que no podía actuar en ese momento, pero también sabía que no se rendiría. Tenía que salvar a Carlos. Tenía que encontrar otra manera de hacerlo, una manera que no pusiera en peligro su vida. Mientras salía del invernadero, la sombra de Lucía se cernía sobre ella como un recordatorio de que cada paso en falso podía ser fatal. Elena regresó a su habitación con la mente nublada por la angustia. Había visto a su hijo en un estado lamentable, casi irreconocible, y la amenaza velada de Lucía seguía resonando en su cabeza. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, pero también entendía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida a Carlos. El tiempo apremiaba y la sensación de impotencia era abrumadora. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. Lucía se comportaba con la misma frialdad de siempre, pero ahora había una mirada de advertencia constante cada vez que se cruzaban. Elena trataba de comportarse como si aceptara la versión de Lucía, pero por dentro planeaba su próximo movimiento. No podía enfrentarse sola a esa mujer que parecía tener control sobre todo y todos en la mansión. Necesitaba ayuda, alguien en quien confiar, alguien que no estuviera bajo la influencia de Lucía. Fue una mañana, mientras caminaba por los jardines de la mansión, que Elena notó la presencia de un joven jardinero que trabajaba en el invernadero. Era un hombre robusto, de piel curtida por el sol y las manos agrietadas, señal de que conocía bien el trabajo duro. Lo había visto varias veces, pero hasta ese momento no le había prestado mucha atención. Sin embargo, algo en su actitud discreta y la forma en que evitaba cruzarse con Lucía llamó su atención. Elena, consciente de que cualquier conversación podría levantar sospechas, decidió acercarse a él de manera natural, fingiendo interés en las plantas. El joven, al notar su presencia, dejó de trabajar momentáneamente y la saludó con un ligero asentimiento de cabeza. «Disculpa, ¿cómo te llamas?», preguntó Elena en voz baja, observando las plantas mientras hablaba. El jardinero, sorprendido de que la dueña, o al menos una persona relacionada con la casa, le hablara, levantó la vista y respondió: «Me llamo Marcos, señora». Elena notó que, aunque sus palabras eran respetuosas, había cierta cautela en su tono. Tal vez él también sabía que no podía confiar en cualquiera en esa mansión. Decidió entonces que debía arriesgarse. Tal vez Marcos era su oportunidad de obtener información y, con suerte, una posible ayuda. «Marcos, dime algo», empezó a decir manteniendo la mirada en las plantas. «Tú trabajas aquí hace tiempo, ¿verdad?». «Sí, señora, desde hace un par de años». «¿Y has visto a mi hijo, Carlos, últimamente?». Elena sintió cómo el cuerpo de Marcos se tensaba al escuchar la pregunta. El silencio que siguió fue más que revelador. El joven jardinero dudó por un momento, como si estuviera evaluando si debía o no responder. «Lo he visto algunas veces», dijo finalmente, bajando la voz. «Pero no se ve bien. La mayoría de las veces está en el invernadero, sentado en esa silla de ruedas, como en trance». Elena sintió una oleada de alivio y tristeza al mismo tiempo. Marcos estaba confirmando lo que ya había visto, pero también le daba la esperanza de que no estaba sola en sus sospechas. «Marcos, necesito que seas completamente honesto conmigo», dijo Elena, acercándose un poco más y mirando directamente a sus ojos. «Creo que Carlos está siendo drogado, que lo mantienen bajo control con algo que Lucía le da.
Tú lo has visto. ¿Has notado algo extraño? El joven miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más cerca, y luego asintió lentamente. He visto a Lucía llevarle bebidas y medicinas, pero Carlos nunca mejora. Es más, cada vez que la veo con él, parece estar peor. A veces lo escucho murmurar cosas sin sentido, como si no pudiera pensar con claridad. No sé mucho de estas cosas, pero estoy seguro de que lo están drogando, y no creo que sea por su bien. Elena sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban en su interior, pero mantuvo la calma. Sabía que había dado con la persona correcta. Marcos, necesito tu ayuda, dijo finalmente con voz apremiante. No puedo enfrentarme a Lucía sola. Necesito sacar a mis hijos de esta casa antes de que sea demasiado tarde, pero ella tiene ojos y oídos por todas partes. ¿Crees que podrías ayudarme a liberarlo? Marcos la miró con sorpresa, pero también con una determinación naciente en sus ojos. Parecía haberse dado cuenta de la gravedad de la situación mucho antes, pero nunca había tenido el valor de actuar. Ahora, con Elena pidiendo su ayuda directamente, supo que no podía seguir siendo un mero observador. Señora Elena, si me pide ayuda la tendrá, dijo Marcos, inclinando la cabeza levemente. Pero será peligroso. Lucía tiene mucho poder en esta casa, y no sé hasta dónde podría llegar si descubre que estamos tratando de sacar a Carlos. Lo sé, respondió Elena, pero no me queda otra opción. No puedo dejar que mi hijo siga en ese estado. Necesitamos un plan para sacarlo de aquí, y rápido. Marcos asintió y comenzó a explicarle algunas ideas. Sabía que la seguridad en la mansión era estricta, pero había ciertos momentos y lugares donde Lucía y los pocos empleados que aún permanecían en la casa bajaban la guardia. En especial, mencionó que el invernadero, aunque custodiado por cámaras, tenía un pequeño túnel de mantenimiento subterráneo que conducía a las afueras del jardín. Si lograban sacar a Carlos de la mansión y llegar a ese túnel, podrían escapar sin ser detectados. Lucía no suele dejar que nadie más que yo entre en el invernadero cuando está con Carlos, dijo Marcos. Pero si logro desactivar las cámaras y la alarma, podríamos sacarlo por la noche, cuando nadie lo espere. Elena sabía que no sería fácil, pero no veía otra salida. Sabía que no podía confiar en las autoridades locales, porque la influencia de Lucía podía extenderse más allá de la mansión, y cualquier intervención externa podría alertarla demasiado pronto. ¿Cuándo podemos hacerlo?, preguntó Elena, sintiendo la urgencia crecer en su pecho. Marcos se quedó pensativo por un momento. Mañana por la noche, dijo finalmente. Lucía siempre pasa las noches revisando las finanzas de la casa los miércoles. Es el único momento en que se aleja de Carlos durante varias horas. Podríamos aprovechar eso. Elena asintió, consciente de que este sería el único momento para salvar a su hijo. Cualquier error, cualquier titubeo, podría ser fatal. Se despidió de Marcos con la promesa de estar lista para la noche siguiente, sabiendo que lo que estaba por venir requeriría toda su fortaleza. Mientras se dirigía de regreso a la mansión, con el corazón lleno de esperanza y miedo, Elena sabía que estaba a punto de enfrentarse al momento más peligroso de su vida. Pero también sabía que no se detendría ante nada. Carlos era su hijo, y lo salvaría, sin importar el costo. La noche siguiente sería el punto de no retorno. Elena pasó el día siguiente con una mezcla de nervios y determinación. Sabía que la noche que se avecinaba sería crucial. A medida que se acercaba la hora acordada, su mente corría en todas direcciones, repasando cada detalle del plan que había organizado junto a Marcos. Cada paso tenía que ejecutarse a la perfección, porque un error podría significar la ruina no solo de su hijo, sino también de ella. Lucía, como era de esperar, no mostró señales de sospecha. La frialdad calculada que proyectaba cada vez que se cruzaban no había cambiado. Y aunque Elena sentía en su interior el impulso de confrontarla directamente, sabía que no podían arriesgarse a desatar su ira sin estar completamente preparada. Horas antes de que anocheciera,
Mientras paseaba nuevamente por el jardín con una aparente calma, Elena se encontró con Marcos, quien le confirmó que todo estaba en orden. Las cámaras serían desactivadas por un breve periodo, y si todo iba bien, podrían sacar a Carlos del invernadero durante ese lapso. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba, Elena empezó a notar ciertos detalles que no había percibido antes. Lucía no solo se comportaba como alguien que tenía el control total de la situación, sino que parecía estar más confiada de lo habitual, como si su plan se estuviera consolidando sin ninguna preocupación. Elena, preocupada por las múltiples advertencias de Daniel sobre el poder de Lucía sobre las finanzas de Carlos, decidió hacer algo antes de la gran acción: investigar más profundamente los motivos detrás de la manipulación. Esa tarde, Elena volvió a revisar las cartas que había encontrado en la mansión, buscando entre las palabras de su hijo alguna pista que hubiera pasado por alto. Y allí, en una carta fechada un par de meses antes de que todo el silencio comenzara, encontró una mención que la dejó helada. «Casi he descubierto lo que está pasando», había escrito Carlos en una línea al final de una carta. «Lucía y yo, todo era una mentira. Ella no es lo que dice ser. Debo encontrar la forma de detener esto antes de que sea demasiado tarde». Elena sintió una oleada de horror al leer esas palabras. ¿Qué significaba que todo era una mentira? ¿Qué había descubierto Carlos antes de caer bajo el control de Lucía? Sabía que no podía confiar en Daniel, el abogado, pero sus dudas se hicieron aún más profundas. Decidió confrontarlo para obtener más respuestas antes de actuar. Esperando la oportunidad adecuada, Elena localizó a Daniel esa misma tarde, antes de que las sombras de la noche cubrieran la mansión. Lo encontró en su oficina, una pequeña sala llena de documentos legales y contratos. La tensión en su rostro era palpable cuando la vio entrar. «Necesito respuestas», dijo Elena sin rodeos. «No puedo seguir avanzando sin saber toda la verdad. No confío en Lucía, pero también tengo mis dudas sobre ti. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?» Daniel, visiblemente incómodo, se levantó de su escritorio y cerró la puerta, como si temiera ser escuchado. Se volvió hacia Elena con una expresión de desesperación y culpa. «Es complicado, señora Elena», comenzó, su voz apagada por el remordimiento. «Me temo que Lucía no solo es el ama de llaves de Carlos. Fue algo más, su amante. Pero todo empezó mucho antes de lo que usted imagina». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Amante? No podía concebir que su hijo, un hombre tan fuerte en la Independiente, hubiera caído en las garras de alguien como Lucía. Pero las piezas empezaban a encajar de una manera escalofriante. Daniel continuó, con los ojos fijos en el suelo. Lucía sedujo a Carlos hace más de 2 años, cuando todavía estaba en pleno control de su vida y negocios. Al principio, todo parecía una relación normal, pero poco a poco fue adentrándose en su vida personal y profesional. Empezó a manipularlo, y cuando Carlos comenzó a darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Ella lo estaba envenenando, usando plantas exóticas del invernadero para mantenerlo débil, confuso y dócil. Le administraba dosis pequeñas, lo suficiente para que su mente se nublara sin que él muriera. Con cada día que pasaba, Carlos perdía más control sobre sí mismo, hasta el punto en que ya no podía tomar decisiones por su cuenta. Elena sintió un frío profundo en su pecho. El horror de lo que escuchaba la paralizaba. Lucía no solo había envenenado a su hijo físicamente, sino que también había destruido su voluntad, su mente, todo lo que lo hacía ser quien era. Y lo peor de todo, lo había hecho bajo la fachada de una relación íntima. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Elena con la voz rota. «¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?». Daniel alzó la vista, la vergüenza marcada en su rostro. Al principio no sabía lo que estaba ocurriendo. Creía que Carlos simplemente estaba pasando por un mal momento. Pero cuando descubrí lo que Lucía realmente estaba haciendo, ya tenía demasiado control.
Amenazó con destruir mi carrera si intentaba detenerla, y me vi forzado a ayudarla. Falsifiqué documentos, hice que todo pareciera legal, y ahora Lucía tiene el control total de las finanzas de Carlos. Su objetivo siempre ha sido el dinero, el patrimonio de su hijo, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para obtenerlo. Elena sintió como la ira se apoderaba de su cuerpo. Lucía había utilizado a Carlos, envenenándolo tanto física como emocionalmente, para apoderarse de su fortuna. Todo había sido un plan meticuloso, disfrazado de amor y cuidado, pero en realidad era una red de mentiras y manipulación. Y Daniel, aunque arrepentido, había sido cómplice de todo. «Voy a salvar a mi hijo», dijo Elena con una firmeza renovada. «Y tú vas a ayudarme, Daniel. Si te queda un mínimo de conciencia, harás lo correcto ahora». Daniel asintió, consciente de que ya no podía retroceder. «Haré lo que pueda», prometió. «Pero debes tener cuidado. Lucía es mucho más peligrosa de lo que crees. No solo está usando venenos, sino que también ha manipulado a Carlos hasta el punto en que él mismo podría no confiar en ti. Ella le ha hecho creer que tú eres su enemiga, que has venido a hacerle daño». Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Su propio hijo, bajo el control de Lucía, había sido manipulado para verla como una amenaza. Pero eso no la detendría. Sabía que, aunque Carlos no pudiera reconocerla en ese momento, su amor de madre era más fuerte que cualquier veneno o manipulación. «Esta noche lo sacaré de aquí», dijo Elena con decisión. «Y tú te asegurarás de que tengamos una salida segura». Daniel la miró por un momento antes de asentir. Sabía que las consecuencias serían graves si algo salía mal, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo con el peso de su traición. Elena, ahora más decidida que nunca, dejó la oficina de Daniel con una mezcla de miedo y esperanza. La verdad sobre Lucía había salido a la luz, y aunque la situación era aún más peligrosa de lo que había imaginado, ahora sabía contra quién estaba luchando. La noche ya estaba cayendo, y pronto el momento de actuar llegaría. Pero con la verdad en sus manos y un plan en marcha, Elena estaba preparada para enfrentarse a Lucía, recuperar a su hijo y desmantelar de una vez por todas la red de engaños que había envuelto a su familia. La oscuridad había caído sobre la mansión y Elena sabía que el momento había llegado. Había repasado el plan una y otra vez con Marcos durante el día. Ambos estaban listos para lo que sería una misión extremadamente arriesgada. Desactivarían las cámaras de seguridad en el invernadero y aprovecharían el breve intervalo en que Lucía estaría ocupada para liberar a Carlos. El plan era claro, pero las advertencias de Daniel sobre el estado mental de su hijo resonaban en la mente de Elena. Marcos ya estaba en posición en el invernadero, desactivando las cámaras como habían planeado. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa, mientras Elena aguardaba en su habitación, esperando la señal de que todo estaba listo. Finalmente, cuando el reloj marcó las 10, Marcos le envió una señal a través de un discreto mensaje. El camino estaba despejado. Con el corazón acelerado, Elena salió de su habitación y caminó silenciosamente por los pasillos oscuros, sus pasos amortiguados por la alfombra. Cada sombra que se movía en los rincones de la mansión parecía estar observándola, como si las paredes mismas fueran cómplices de Lucía. La mansión, fría y lúgubre bajo la luz de la luna, se sentía más como una prisión que nunca. Al llegar al invernadero, Elena encontró a Marcos junto a la puerta, dándole una señal de que todo estaba bajo control. Respiró hondo antes de entrar, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse no solo a Lucía, sino también a su propio hijo, que podría no reconocerla ni confiar en ella. Dentro del invernadero, la escena era aún más desoladora que la última vez. Carlos seguía en su silla de ruedas, inmóvil, con la cabeza caída hacia un lado. Las plantas exóticas que llenaban el espacio parecían más oscuras, más siniestras, como si el invernadero fuera un reflejo de la enfermedad que lo consumía. Elena se acercó con pasos cautelosos, su respiración contenida.
«Carlos», susurró con la voz rota por la emoción. «Hijo mío, estoy aquí». Al escuchar la voz de su madre, Carlos alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, nublados por las drogas, tardaron en enfocarse, pero finalmente se encontraron con los de Elena. Por un breve momento, un destello de reconocimiento pareció cruzar su rostro, pero inmediatamente su expresión cambió. Su mirada se endureció y una sombra de desconfianza lo invadió. «¿Qué haces aquí?», murmuró con voz débil, pero cargada de sospecha. «No deberías estar aquí». Elena sintió una punzada en el corazón. Las advertencias de Daniel se estaban cumpliendo. Carlos, bajo la manipulación de Lucía, la veía como una enemiga. «Carlos, soy yo, mamá», dijo Elena tratando de mantener la calma. «He venido a sacarte de aquí. Lucía te está envenenando. Ella no te está cuidando, te está haciendo daño. Por favor, confía en mí». Pero las palabras de Elena parecieron caer en un abismo. Carlos frunció el ceño y sacudió ligeramente la cabeza, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. «No, tú no estás aquí para ayudarme», respondió con dificultad. «Lucía me dijo que vendrías, que tratarías de hacerme daño, que no podía confiar en ti». Elena sintió que el miedo se apoderaba de ella. Carlos realmente creía que ella era una amenaza. Las drogas y las mentiras de Lucía habían alterado su percepción de la realidad hasta el punto de que no podía reconocer a su propia madre como alguien que quería salvarlo. «Eso no es cierto, Carlos», dijo Elena acercándose lentamente. «Te han mentido. Lucía no está de tu lado. Ella solo quiere tu dinero, tu poder. Estoy aquí porque te amo, porque quiero salvarte». Carlos apartó la mirada, su cuerpo débil temblando ligeramente. Elena se acercó un poco más, pero Carlos, con un esfuerzo torpe y desesperado, trató de alejarse. Marcos, que había permanecido en la entrada del invernadero, observaba la escena con preocupación, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría empeorar la situación. «No te acerques más», murmuró Carlos, su voz quebrada. «No confío en ti». Elena sintió como si una daga se clavara en su corazón. Ver a su propio hijo tan confundido, tan perdido, y no poder ayudarlo, era una tortura indescriptible. Pero sabía que no podía rendirse. Si dejaba que Carlos continuara bajo el control de Lucía, nunca lo recuperaría. Tenía que encontrar una manera de romper la manipulación. «Carlos, por favor», dijo ella con la voz temblorosa. «Recuerda quién soy. Soy tu madre. No puedes creer las mentiras que Lucía te ha dicho. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos, en lo que compartimos. Ella solo te quiere débil para controlar tu vida, pero yo estoy aquí para liberarte». Pero Carlos se mantuvo firme, con la mirada perdida y llena de desconfianza. Las palabras de Elena parecían rebotar en una barrera invisible que Lucía había construido en su mente. «Lucía me cuida», balbuceó Carlos. «Me ha dicho que tú solo estás aquí para quitarme todo». Elena, con lágrimas en los ojos, intentó una última vez acercarse a su hijo, extendiendo su mano hacia él. «Carlos, hijo mío, no puedo perderte», susurró. «Por favor, deja que te ayude». Pero en ese momento, la puerta del invernadero se abrió de golpe, y la figura de Lucía apareció en el umbral. Su presencia llenó la habitación con una energía fría y amenazante. «¡Basta!», gritó con una furia contenida. «Sabía que intentarías algo, Elena. Vete ahora mismo antes de que lo empeores todo». Elena se levantó lentamente, su mirada llena de odio y desafío. «Ya no puedes controlarlo más, Lucía», dijo con una voz cargada de rabia. «Sé todo lo que has hecho. Lo has envenenado, lo has manipulado, pero no te saldrás con la tuya. Voy a sacarlo de aquí y pagarás por todo lo que has hecho». Lucía sonrió, pero esa sonrisa estaba cargada de malicia. «Carlos no quiere irse contigo», dijo con una tranquilidad escalofriante. «Mira cómo te mira. Para él, tú eres la enemiga. Le he mostrado la verdad.
y ahora él sabe que tú solo quieres destruirlo. Elena miró a su hijo, quien la observaba con una mezcla de confusión y miedo, sus palabras atrapadas en su garganta. Sabía que Lucía había envenenado no solo su cuerpo, sino también su mente, y que romper ese control no sería fácil. «Ya no puedes salvarlo, Elena», continuó Lucía, su voz como un veneno dulce. «Carlos es mío, siempre lo será, y si te quedas aquí, solo lograrás destruir lo poco que le queda de cordura». Elena, con lágrimas de impotencia, dio un paso atrás que en ese momento. Sabianto no podía hacer nada más. Carlos, bajo el control de las drogas, no estaba en condiciones de escucharla, y cualquier enfrentamiento directo con Lucía podría terminar en tragedia. «No me rindo», dijo finalmente Elena, con una firmeza renovada en su voz. «Esto no ha terminado». Con el corazón roto, Elena miró a Marcos, quien le hizo una seña para que se retiraran. Sabían que debían replantear su plan, que este intento había fallado, pero no el final. Mientras se alejaban del invernadero, Elena sabía que tenía que encontrar otra manera de salvar a su hijo. No podía dejar que Lucía ganara esta batalla. Pero ahora, más que nunca, entendía que no solo luchaba por la vida de Carlos, sino por su mente, por su alma. Los días posteriores al intento fallido de rescatar a Carlos fueron los más duros que Elena había enfrentado en su vida. Saber que su hijo estaba tan cerca y al mismo tiempo tan inalcanzable la llenaba de una impotencia desgarradora. Carlos, el hombre fuerte y decidido que ella había criado, estaba atrapado en una prisión mental tejida por las manipulaciones de Lucía. Pero Elena sabía que aún había esperanza. Mientras Carlos respirara, había una oportunidad para salvarlo, y no pensaba rendirse. Marcos, siempre leal y valiente, no se había echado atrás después del fracaso del primer plan. Juntos, sabían que debían replantear su estrategia. No bastaba con sacar a Carlos físicamente de la mansión. Tenían que liberarlo de la influencia mental y química que Lucía ejercía sobre él. Pero para hacerlo, Elena necesitaba más información sobre las drogas y los venenos que Lucía estaba utilizando. Fue entonces cuando Marcos recordó algo crucial. Durante su tiempo trabajando en los jardines de la mansión, había visto a Lucía visitar una sección especial del invernadero, donde cultivaba plantas exóticas y raras. Algunas de esas plantas, según los rumores entre los trabajadores, tenían propiedades medicinales y tóxicas. Marcos no sabía mucho sobre botánica, pero había oído que esas plantas podrían ser la clave para entender cómo Lucía mantenía a Carlos bajo su control. Con esta nueva pista, Elena y Marcos decidieron investigar el invernadero más a fondo. Una noche, aprovechando que Lucía estaba ocupada en su oficina, volvieron a entrar en el invernadero. Esta vez no iban por Carlos directamente, sino por las plantas y los secretos que Lucía ocultaba allí. Marcos desactivó nuevamente las cámaras y juntos avanzaron hasta el fondo del invernadero, donde encontraron una pequeña sala oculta, repleta de frascos, libros antiguos y varias especies de plantas que Elena nunca había visto. Revisando los libros y frascos, Elena encontró nombres que le resultaron aterradores: datura, belladona y otras plantas conocidas por sus efectos narcóticos y venenosos. Al parecer, Lucía había estado extrayendo toxinas de estas plantas para administrárselas a Carlos en dosis controladas. Esto explicaba su estado mental. Las drogas lo mantenían sumiso, incapaz de discernir entre la realidad y las mentiras que Lucía le inculcaba. «Aquí está la prueba», dijo Elena sosteniendo uno de los frascos con la mezcla que Lucía había estado usando. «Esto es lo que ha estado envenenando a mi hijo». Marcos asintió con gravedad. «Si podemos revertir los efectos, podríamos recuperar a Carlos, pero será arriesgado. No sabemos cómo reaccionará su cuerpo después de tanto tiempo bajo el efecto de estas sustancias». Elena sabía que no había tiempo que perder. Decidieron que, antes de actuar, debían consultar a un médico.
alguien de confianza que pudiera ayudar a Carlos a desintoxicarse de manera segura. Marcos sugirió a un viejo amigo suyo, un médico retirado que vivía en un pueblo cercano y que, por su discreción, podría mantener el asunto en secreto. Después de contactar al médico, este confirmó que las plantas que habían encontrado eran, en efecto, venenosas, y que, si bien revertir los efectos de las drogas en Carlos sería complicado, había una posibilidad de éxito si se hacía con cuidado. Decidieron preparar un antídoto natural para comenzar el proceso de desintoxicación. Con el antídoto listo, Elena sabía que era el momento de enfrentarse a Lucía. No había más tiempo para sutilezas. Necesitaba a Carlos en su estado más lúcido posible, para que él mismo pudiera ver la verdad y desmantelar la red de mentiras en la que había estado atrapado. Elena y Marcos volvieron al invernadero, esta vez con el antídoto en la mano. El riesgo era grande, pero Elena estaba dispuesta a todo. Carlos estaba nuevamente en su silla de ruedas, sumido en un estado de semi-inconsciencia. Pero al ver a Elena entrar, su mirada confusa se llenó de una mezcla de miedo y desconcierto. «Carlos», dijo Elena, acercándose lentamente, «sé que tienes miedo, pero por favor escúchame. Lucía te ha estado envenenando. Yo estoy aquí para salvarte, para devolverte la vida que te ha robado». Carlos frunció el ceño, claramente luchando contra las voces en su cabeza. Las drogas aún lo mantenían bajo el control de Lucía, pero en su interior había algo que resonaba con las palabras de su madre. En ese momento, la puerta del invernadero se abrió de golpe, y Lucía entró, furiosa. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, avanzando hacia Elena. «Te advertí que no te acercaras a él». Pero antes de que pudiera llegar a Carlos, Marcos se interpuso entre las dos mujeres, sujetando a Lucía con firmeza. «No te atrevas a tocarlo», gritó Elena con una furia que nunca había sentido antes. «Sé todo lo que has hecho. He encontrado tus venenos, y esta vez no podrás ocultarte tras tus mentiras». Lucía luchó para liberarse de Marcos, pero no pudo. En ese momento, Elena se arrodilló frente a Carlos y le mostró el frasco con el antídoto. «Esto te ayudará, Carlos», dijo con suavidad, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Solo quiero que vuelvas a ser el hombre que eras. Déjame salvarte». Carlos, debilitado y confuso, miró el frasco con duda, pero también con una chispa de esperanza. Finalmente, con un esfuerzo titánico, asintió levemente. Elena, con manos temblorosas, le administró el antídoto. Sabía que los efectos no serían inmediatos, pero era el primer paso para recuperar a su hijo. Mientras tanto, Lucía, todavía bajo la firme sujeción de Marcos, seguía gritando. «No sabes lo que estás haciendo. Vas a matarlo». Pero las palabras de Lucía carecían de poder. Carlos, aunque aún bajo el efecto de las drogas, comenzó a mostrar signos de recuperación. Su respiración se hizo más profunda, y sus ojos, aunque todavía nublados, comenzaron a enfocarse con más claridad. «Mamá», murmuró débilmente. ¿Qué ha pasado?» Elena, con el corazón lleno de esperanza, lo abrazó con fuerza. «Has estado enfermo, Carlos, pero ahora estás a salvo. Estoy aquí para ayudarte». En ese momento, Daniel, quien había decidido hacer lo correcto, entró al invernadero con 2 agentes de policía. Había confesado su complicidad y, a cambio de una sentencia más leve, había proporcionado pruebas suficientes para que las autoridades intervinieran. Los agentes se acercaron y arrestaron a Lucía, quien, aunque seguía luchando y gritando, ya no tenía poder alguno. Carlos, aún débil, comenzó a recuperar su claridad mental poco a poco. A medida que los días pasaban, con la ayuda del médico de Marcos y del antídoto, su cuerpo fue desintoxicándose de los venenos que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Aunque su recuperación fue lenta, cada día que pasaba era un paso más hacia la libertad. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente fuerte, Carlos pudo comprender la magnitud de lo que había ocurrido.
Lucía y Daniel habían conspirado para robarle todo, usando su amor y confianza como armas. Pero ahora, con su mente y cuerpo libres de las toxinas, Carlos se enfrentó a la realidad con la fuerza que Elena siempre había sabido que tenía. «Gracias, mamá», le dijo un día, mientras ambos observaban el amanecer desde fuera de la mansión, el lugar que había sido su prisión por tanto tiempo. «No sé cómo agradecerte lo suficiente por no rendirte, por salvarme». Elena, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. «No hay nada que agradecer, hijo. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Carlos y Elena decidieron dejar la mansión para siempre. El lugar, lleno de sombras y recuerdos dolorosos, ya no era un hogar. Juntos, se mudaron a un lugar tranquilo, lejos de la oscuridad del pasado, y comenzaron a reconstruir su relación. Carlos, ahora libre del control de Lucía, retomó su vida, agradecido por la segunda oportunidad que su madre le había dado. El camino hacia la sanación no fue fácil, pero lo recorrieron juntos. Madre e hijo, unidos nuevamente, encontraron la paz que tanto habían anhelado. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!